Activo 13ª edición, 13 cursos con este proyecto de divulgación de las artes plásticas, las artes visuales, historia del arte, las bellas artes, como queréis denominarlo. Llevamos ya 13 años, empezamos el 13º curso hoy, es la primera acción que nos va a llevar a 9 acciones más. Bueno, 9, con estas son 9 realmente. Además, la verdad es que estoy muy contento porque es que está lleno. Que ya hemos dado la orden por ahí para que ya no puede subir más gente, o sea, está lleno. Sí que me gustaría saber, antes de empezar, cómo os habéis enterado de esta charla, salvo los que son alumnos míos. Porque lo han dicho alumnos míos, ¿no? Bueno, entonces es un buen cauce, para testar cómo va la publicidad de este proyecto. Bueno, pues tenemos, como veis, una serie de charlas que es una al mes. Antes decía que era a finales del mes que tocara, pero ahora en función de la agenda cultural pues es a mediados o a finales, casi nunca va a ser a principio, donde tenemos una parte teórica, más de charla, como es esta sesión que vamos a hacer ahora, y al día siguiente pues tenemos una visita al museo o un taller. En este caso, mañana tenemos un taller de artes plásticas donde los alumnos y alumnas que están apuntados pues van a experimentar un poquito lo que se siente al trabajar como trabajaba Frida Kahlo. Vamos a intentar que sea lo menos doloroso posible. Bueno, pues dicho todo esto, pues no sé qué habéis venido. Sí, pero yo puedo hablar de cualquier cosa. Africano medieval. Bueno, hemos venido creo que a hablar un poco de Frida Kahlo, ¿verdad? Tengo que reconocer que esta charla es un problema muy potente por dos motivos. Uno es que hay muchísima información de Frida Kahlo, porque se va a convertir en un icono del arte casi pop, sin pertenecer al movimiento pop. Es decir, a finales de los 70, mediados de los 70, la figura de Frida Kahlo va a emerger de una forma brutal. Y alguien de los que está aquí no conoce a Frida Kahlo. Me he metido aquí a ver quién es esta mujer, pero no sé nada de ella. Todo el mundo la conoce. Tenía que haber hecho la pregunta al revés, ¿no? ¿Quién la conoce, verdad? Todo el mundo sabe dónde nació. En México. Vale. Quiero decir que es bastante reconocible. Todo el mundo reconoce esa cara, ese aspecto. Sí, ¿verdad? Porque yo hoy no me he traído, pero mañana sí me la pongo. Yo tengo una camiseta con la cara de Frida Kahlo, pero es que el otro día cuando le envié el vídeo a la responsable de comunicación del ayuntamiento, el vídeo de publicidad, lo primero que hizo es enviarme una foto al WhatsApp de su bolso. Dice, mira lo que tengo. Y era la cara de Frida Kahlo. El otro día en clase, en la presentación de clase, había una alumna que tenía un abanico con la cara de Frida Kahlo. Es decir, mira, aquí está. ¿Eso es Pitamar original, no? Ah, bueno, podría ser. O sea, no original por Frida Kahlo, claro. Bueno, quiero decir que estamos ahora mismo delante de una figura muy reconocible. Si buscáis por Google fotografías de Frida Kahlo hay 200.000. De hecho, mi interés hoy es más hablar de pintura que de Frida Kahlo, pero es que esto es imposible. Es imposible. Porque, claro, la justificación de esta charla tiene 3 puntos. Uno, por ser artista mujer, porque es cierto que cada vez que desarrollamos programas sobre las artes que no sean propias del arte emergente, arte actual. Porque aquí en este caso ya dejaríamos de hablar de arte contemporáneo, aunque estamos en el siglo XX, se habla de Frida Kahlo, la primera mitad del siglo XX. Pues es que nos olvidamos de las mujeres. Entonces uno de los justificantes de por qué hablamos de Frida es porque es chica. El otro es porque tenéis, no sé si habéis estado, pero en la Casa de México en Madrid hay una exposición que se llama Alas para volar, sobre Frida Kahlo. Y además es una exposición que os aconsejo que vayáis, se termina en noviembre, porque merece mucho la pena, entre otras cosas, porque hay 31 cuadros originales de Frida Kahlo. Y Frida, hay catalogados, creo que no llega a 150 obras firmadas por Kahlo. O sea, hay pocas realmente. Entonces, ver 31 piezas originales más algunos hojas de su cuaderno del diario que escribió en su última época, merece la pena. ¿De acuerdo?
Y por otro lado, porque es que Frida encima cumple uno de los condicionantes fundamentales para los artistas plásticos, el objetivo último, lo cumple desde el principio, es controvertida hasta para eso. Si leéis el manual de Historia del Arte, Gombrich habla de autoexpresión. Yo estaba hablando de autoexpresión esta semana en las presentaciones de los cursos, precisamente como eso, el objetivo último del artista, que es tener una herramienta, un medio, que sea el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, la escultura, el arte performativo, lo que sea. Eso es simplemente una herramienta, no es un fin, es un medio. Y el fin último es que el artista con esas herramientas sea capaz de comunicar a la gente lo que le interese. Por eso es el término autoexpresión. ¿De acuerdo? Es decir, no buscamos... La historia del arte tiene muchos, artistas que hacen lo que quieren los demás. Tiene muchos porque tienen que vivir los artistas y hay que vender la obra. Pero el objetivo último es tener tu propio proyecto y con ese lenguaje que tú puedes dominar bien técnicamente, lo que haces es utilizarlo para que la gente comprenda cuál es tu postura, tu forma de ver las cosas desde tu punto de vista subjetivo. Somos artistas, sois artistas, porque sois subjetivos, no porque sois objetivos. Por eso ya está otro tipo de disciplinas. Entonces, ¿qué ocurre con Frida? Que cumple perfectamente esto, pero se salta una norma. Frida va a ser autoexpresiva, por decirlo así. Va a cumplir el objetivo último del artista, según Gombrich, el autor fantástico sobre historia del arte del siglo XX. O sea, él del siglo XX, él revisa toda la historia del arte, porque va a utilizar el medio del dibujo y sobre todo de la pintura para hablar de lo que le pasa. Todo el rato. Pero es que lo va a hacer incluso cuando no tiene conocimientos técnicos. Es decir, se salta la escuela, por decirlo de esta forma. Se la salta. Es decir, usa el medio plástico para volcar todo lo que le pasa. Alguno podría pensar, bueno, pues entonces estamos en una forma de arteterapia. Bueno, pues posiblemente sí. Lo que pasa que muchas veces la arteterapia se convierte en un método individual para la persona que ejecuta el arte. Pero, en este caso, el mensaje de Frida es tan universal por la potencia del lenguaje de sus cuadros que hace que se universalice lo que dice. Habla de ella, pero al final está hablando de muchas más gentes. ¿Lo veis? Entonces, claro, si tenemos un artista que es mujer, que a mí me viene muy bien para ir rellenando bien y compensando todos estos discursos, eso es fantástico, porque durante la historia del arte han sido un poco negadas no las mujeres, sino negadas como objeto de estudio. Por otro lado, tenemos a una persona muy reconocible del mundo del arte y por otro lado es que encima es absolutamente potente a la hora de contar las cosas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una relación de amor-odio con Frida Kahlo, porque los cuadros, muchos de ellos son horrorosos. No sé si os gusta la pintura de Frida Kahlo. ¿Entonces qué haces aquí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay un punto en la pintura de Frida Kahlo que el concepto de belleza se cuestiona absolutamente. Deja de ser formal. Se convierte en algo en el que el concepto de belleza de verdad es el que es capaz de transmitir cosas. De manera que hay un cuadro que veremos hoy, supongo, que pertenece a la colección de Madonna, que es terrible, ¿no? Lo tendré un rato puesto aquí para que nos duelan los ojos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando lo ves, quieres no dejar de mirar, pero quieres no dejar de mirar, porque miras y dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Lo ves? Pues te engancha con un lenguaje que realmente es casi podríamos hablar de una especie de primitivismo naif del lenguaje de Frida Kahlo. ¿Lo veis? Fijaos en esos ojos de ahí. Absolutamente potente. Fijaos en el descaro que tiene Frida, que por supuesto, ahora hablando del concepto de belleza, pues dice que sí, que tengo el entrecejo sin depilar, pues en los cuadros va a estar más todavía. ¿Lo veis? Que tengo un poquito de bigote que tampoco me lo he quitado, pues en los cuadros lo voy a acentuar más todavía. Es decir, va a haber una especie de afirmación de su propia personalidad. Y a su vez lo que consigue es afirmar a toda la gente que se encuentra en situaciones parecidas. ¿Lo veis? ¿Se entiende todo esto? Me parece que ya con la portada ya tiro hasta las 8:30, porque este paso es que es tan potente que estamos hablando de un artista que nace en el 1907,
que encima hasta para eso es mentirosa, como un buen artista. Los artistas lo único que hacen es mentir todo el rato. No lo sabéis por René Magritte, ¿no? Todo lo que ocurre en un cuadro es mentira, es pigmento sobre una tela, no hay una pipa. No puedes fumártela, pero sí que la ves, ¿verdad? Pues esta mujer es mentirosa hasta para la fecha de nacimiento, porque todo el rato se dedicó a decir que había nacido en 1910, en vez de 1907. No porque se quisiera quitar años por coquetería, porque si no se quitaba la ceja, coquetería no tenía, sino que era porque decía que era hija de la Revolución Mexicana que empieza en el 1910. O sea, lo que le hubiese gustado a ella es haber nacido en el 1910. Entonces veis cómo ella misma va a convertir su cuerpo, su imagen, en una labor performativa. Es decir, se convierte en lo que luego Warhol va a querer desarrollar, y ya no os digo Marina Abramović o todas las artistas performativas de la actualidad. Es decir, va a ser una adelantada a su tiempo, va a ser una mujer que es discapacitada y que sale adelante. Tiene problemas, ahora hablaremos de ello, de huesos, de salud, etcétera, etcétera, muy grandes. Va a ser una mujer que es mujer, en un mundo de hombres, y sale adelante. Va a ser una mujer que es artista. Va a ser una mujer que es artista, con lo que conlleva eso. Estoy ahora metiendo en un saco un montón de cosas que son de outsiders, de gente marginal. Mujer, artista, discapacitada. Es que va a ser bisexual. Pero bisexual no va a ser bisexual de encerrarse en el armario. Es que lo va a mostrar sin ningún pudor. ¿Lo veis? Pero es que voy más allá del terreno de la modernidad. Es que va a tener una... Ahora ya me pierdo con los términos, pero va a tener una relación de poliamor. O una relación abierta. Que parece que estoy hablando de antes de ayer. ¿Verdad? Y sin embargo estoy hablando de los años 20, los años 30, los años 40 del siglo XX. ¿Lo veis? Entonces ella misma es un personaje absoluto. Toda su vida, a mí el miedo que me da esta charla es que se convierta en una telenovela. Por eso he intentado no aprenderme los nombres de todos los amantes y gente que va entrando y saliendo, porque si no, sería terrible. Porque si tienes la tentación de contarlo. Porque además es pintora. ¿Vale? Bueno, dicho todo este rollo que acabo de meter, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, pues continúo. Pero voy un momento simplemente a contextualizar, como se hace siempre en esta charla. Vamos a poner un poco en contexto. ¿Qué está pasando en México en 1907? Que es cuando, o en 1900, a principios del siglo XX. Bueno, pues tenemos ahí a 4 personas, 2 son más conocidas, ¿verdad? Emiliano Zapata y Pancho Villa, Francisco Villa, ¿verdad? Pues son muy conocidos por este efecto romanticista que tiene la literatura y la televisión y las películas y todo esto, ¿verdad? Pero tenemos a Porfirio Díaz, que era el gobernador de la época hasta 1910. Recordad que Frida nace en 1907. Y entre 1910 y 1920, pues, a través de la organización de Francisco Madero y los revolucionarios como Zapata y como Villa, lo que van a hacer es derrocar a Porfirio Díaz. Y estamos hablando de un gobierno que era dictatorial, que era colonialista, que estaba europeizando, en el que había conseguido durante unos años realzar, por decirlo así, a la sociedad mexicana, pero por otro lado había conseguido unas diferencias sociales brutales. Entonces había una aristocracia muy potente, esto que podríamos llamar una aristocracia blanca, y el resto de la población pues era el pueblo, que posiblemente era el pueblo indígena. Fijaos, esto que estoy contando en el arte contemporáneo actual es uno de los referentes absolutamente del arte latinoamericano, que es el tema de reivindicar las raíces por encima de los colonialismos. Esto es muy frecuente. Bueno, pues en este paso tenemos esa transición. De manera que Frida Kahlo recuerda en algunos textos que en su casa, cuando era pequeña, con su hermana Cristina Kahlo, que es ella, Frida tuvo cuatro hermanas, pues la más pequeñita, que era con la que mejor se llevaba, y luego se la lió para, por cierto, pues recuerda que cuando eran pequeñitos se metían en un baúl, se escondían cuando llegaban los soldados zapatistas, creo que eran zapatistas, que iban a la casa de sus padres a comer o a limpiarse, en términos de revolución. Incluso hace referencia de haber oído los silbidos de las balas en esta época. Es decir, que estaba a vivir desde muy pequeña el proceso de una revolución, en este caso la Revolución Mexicana. Después del 1920, porque esto va del 1910 al 1920, Frida muere en el 54, después va a haber diferentes gobiernos, unos más conservadores, otros más
más de izquierda, vamos a decir. No sé por qué me da cosa meterme en temas de política. Está la cosa rara. No ahora, no, en general. Bueno, el caso es que lo que va a ocurrir es que va a haber idas y venidas en los gobiernos posteriores. Y esto va a afectar directamente a Frida, porque Frida va a ser activista, además, dentro del Partido Comunista Mexicano. ¿Vale? Bueno, pues ese es el panorama. Y en ese panorama pues hay un matrimonio, que son estos dos chicos, que es el padre, Guillermo Frida Kahlo, y su mujer, donde tenemos esta teoría del mestizaje. Porque ella es indígena, es Oaxaca, es una indígena mexicana, y además, precisamente por estos temas del colonialismo, profundamente católica, con lo cual va a chocar muchísimo con la personalidad de su hija. Frida siempre va a querer mucho a sus padres, pero no va a tener buena relación con su madre. Va a discutir bastante, porque va a ser todo lo contrario, por decirlo así, que pretendía su madre que fuera. Una mujer, en el sentido de mujer, ama de casa, que se casa, conservadora de la familia, todo este tipo de cosas. Y de repente va a tener una hija que es todo lo contrario. Y se va a llevar muy bien con su padre. El padre Guillermo, William Kahlo, él es de ascendencia alemana y húngara, y tiene que viajar a México precisamente porque tiene que huir de los sistemas nacionalsocialistas, entre otras cosas, y es un gran fotógrafo. De forma que durante el gobierno de Porfirio Díaz va a tener un encargo del gobierno que va a ser fotografiar todos los monumentos y arquitecturas oficiales del Estado colonialista. Va a hacer fotografías de todo esto para que haya un registro oficial de toda esta monumentalidad del país. De manera que va a tener un buen sueldo, por decirlo de esa forma. Va a ser una familia de clase media alta. En 1904, 3 años antes de que nazca Frida Kahlo, pues van a comprar esta casa, la Casa Azul. ¿Alguien está en México? ¿Alguien conoce la Casa Azul en Coyoacán? ¿No? Bueno, pues esa es la casa donde nace Frida Kahlo y donde también muere Frida Kahlo. Hay un dicho mexicano que dice que si mueres y naces en la misma casa estás bendecido. Bueno, pues Frida lo cumple. De manera que van a construirse una casa en Coyoacán, que ahora ya pertenece a Ciudad de México, pero en aquel momento era no voy a decir un Getafe de Madrid, pero casi, un poco separado, ahora ya pertenece al mismo ámbito. Y ahí es donde van a hacer Frida Kahlo. Él es fotógrafo, y bueno, tengo aquí, ¿veis? Ahora la Casa Azul de Coyoacán es el Museo Frida Kahlo. ¿Lo veis? De forma que, por eso decía que hay mucha gente que cuando visitáis Ciudad de México, claro, visitar el Museo Frida Kahlo es casi obligatorio. Y si salís un poquito a las afueras, está el Museo Diego Rivera, que es el marido de Frida Kahlo. Es muy curioso porque en vida el realmente importante fue Diego Rivera, fue el pintor mexicano. Sin embargo, pasados 50 años, hay unas colas tremendas. Yo no he estado, pero tengo alumnos que han estado y dicen, he tirado 2 horas para entrar al Museo de Frida Kahlo y en 5 minutos estaba viendo la obra de Diego Rivera. Y no es como ha dado la vuelta. Bueno, Museo de Frida Kahlo. Fijaos, por ejemplo, la Casa Azul, donde es la casa de los padres de Frida, pero donde va a vivir también con su marido Diego Rivera, lo pone en la fotografía de la izquierda. Frida y Diego vivieron en esta casa entre 1929 y 1954. No exactamente es así, pero en ese margen, los jardines que tenía, y ahí tenéis a la derecha la silla de ruedas donde pintó en la última época de su vida Frida, donde ya no se podía sujetar de pie, entre otras cosas, porque le faltaba un pie, porque se tuvieron que amputar, y tenía que atarse a la cintura en los ratitos que tenía fuerza y empezaba intentaba pintar. En los últimos cuadros de su vida sí que se va a notar, por decirlo así, un deterioro físico, incluso en la precisión del trazo. ¿Ah? Bueno, pues esta es la Casa Azul. Bueno, esta chica que tenéis ahí es Frida Kahlo, ¿vale? Frida Kahlo, muy pequeñita, creo que tiene 4 años. A los 6 años se va a detectar un problema de salud, de polio,
le informa que va a tener la pierna derecha un poquito más delgada y un poquito más corta, de forma se dice que se metía 3 o 4 calcetines en el zapato para no cojear demasiado, etcétera, etcétera, y para que no se le notara mucho. Lógicamente, por lo menos un niño sobre todo te pone este tipo de cosas, pero lo más interesante de esto, como hablaba antes de discapacidad, es que ella sale adelante de esto sin, entre comillas, con no demasiados problemas. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de su familia y fundamentalmente de su padre. Como decía antes, tenían muy buena relación y el padre lo que hace es animarla a que haga deporte. Y uno de los deportes que hace es el boxeo, que es un deporte teóricamente, ahora ya no, pero en época, una niña boxeando en 1908, pues era en 1910 un poco más extraño. Bueno, quiero decir que ella va a ser activa y no va a ser perezosa a la hora de salir adelante con sus problemas. La relación con su padre es muy importante porque al ser fotógrafo va a ser la primera conexión que va a tener con las artes plásticas, porque le va a enseñar un poco cómo funciona un estudio, un laboratorio de fotografía, le va a explicar también un poco cómo se retoca, recordáis, antiguamente, ahora ya se hace menos, pero con el Photoshop, pero cómo se retocan con el pincel las fotografías en blanco y negro. Esa técnica de pequeña pincelada la va a utilizar toda la vida, esa pincelada oculta donde no va a casi trascender salvo los últimos cuadros de su vida. Bueno, va a ser su primera relación con el mundo de las artes plásticas, pero va a ser un poco, no voy a decir una anécdota, pero casi, va a pertenecer parte de su normalidad. Ella no tiene la intención en esta época de ser pintora. Hay veces que hablamos de otros artistas y en cuanto dicen papá o mamá, lo siguiente dicen es pincel. Pero con Frida Kahlo, en principio, no tiene esa necesidad. De hecho, ella lo que quiere ser es doctora. Quiere dedicarse a la medicina. Bueno, tenemos ahí una foto. No sé si reconocéis a Frida. ¿Cuál? La de la flor. Esa es Frida. Ostras, yo pensé que sí, no la reconocía. ¿Veis ahí? Vestida de chico. Fijaos. Esta foto, por supuesto, está hecha por su padre. Por cierto, el padre, como su especialidad era los monumentos, cuando cae el gobierno de Porfirio Díaz, pierde, lógicamente el gobierno ya no está, pierde ese encargo, entonces ahí empiezan a tener problemas económicos. Durante un tiempo no tiene ningún problema, los hijos van a estudiar en el colegio alemán, tienen dinero para pagar los estudios. El problema luego durante un tiempo, pues cuando van creciendo las hijas, pues tienen que ponerse a trabajar. Frida, por ejemplo, intentó, le pusieron de administrativo en una serrería, estuvo también trabajando en un comercio, no le gustaba demasiado, hasta que su padre consiguió que trabajara en el taller de un maestro grabador, Fernando Fernández, y ahí también va a tener una relación con las artes plásticas. Pero esto va a ser muy leve porque enseguida va a ir a estudiar a la escuela preparatoria. Bueno, pues en ese espacio de tiempo que no ha cumplido todavía los 15 años, pues una de las cosas que va a hacer es reivindicarse como mujer. Y en este caso, lo veis ahí, perfectamente vestida de hombre. ¿Lo veis? Dándose a notar. Y sobre todo, también enfrentándose a su padre en este caso. Porque dice, pues yo la voy a vestir de hombre. Y porque posiblemente ella tenga alguna pulsión en este sentido homosexual. Es posible. ¿Lo veis? Pero sobre todo lo que es absolutamente audaz. Fijaos en la pose. Y no es esto de que me disfrazo y digo, ostras, ¿pero qué me disfrazo? Y ya te da vergüenza en el último momento. No. Voy aquí con las últimas consecuencias. Así soy yo y así me presento. ¿Lo veis? Esta actitud es fundamental para el ámbito en el que se va a mover ella, que es el ámbito de las artes. Es decir, los artistas pusilánimes, pues no tenemos nada que hacer. Sin embargo, los artistas, en este caso la artista descarada, son realmente los que rompen el mundo. ¿Lo veis? Y claro, cuando pisas tan fuerte, muchas veces metes la pata. Pero, como decía Picasso, haz un buen contorno y quédate dentro, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a ver si sale un poquito mejor para que veáis a Frida, que en ningún momento, a pesar del shock que podía generar en su familia que fuese vestida de hombre, pues seguía se peinaba y se vestía como un señor sin ningún problema. Bueno, después de esto que os he dicho, de la decisión de estudiar medicina,
lo que va a hacer es entrar en la escuela preparatoria, que es como, podríamos hablar un poco ahora del BUP, ¿no? ¿Verdad? El instituto de la época, ¿verdad? La escuela preparatoria de Ciudad de México, el Colegio San Ildefonso, donde, para que también nos pongamos en el contexto de la audacia y el descaro, había 2.000 alumnos y solo había 35 mujeres, 35 chicas. De forma que veis cómo tengo que defenderme. No digo que voy a usar el boxeo para esto, pero tiene que tener mucha presencia y mucho carácter. ¿Lo veis? Bueno, pues en esta escuela preparatoria van a ocurrir varias cosas. Va a ocurrir una cosa fundamental, que va a ser una escuela para que todos los alumnos que estaban ahí era para ir a la universidad. Luego cada uno a lo que quisiera, a lo que pudiera. Medicina, arquitectura, lo que fuera. Pero estaban ahí preparándose para eso. Era un paso intermedio. El otro elemento era precisamente que en este ámbito Frida ya va a conseguir ya estudios casi superiores, es decir, ya va a tener contacto con libros de filosofía, con libros de arte, va a conocer de formato libro, por supuesto, a Leonardo da Vinci, ¿vale? Va a conocer teorías filosóficas, etcétera, etcétera. Y el círculo de amigos van a estar en ese sentido. Va a ser novia de la principal figura de un grupito de agitadores socioculturales que se llamaban los cachuchas, que se dedicaban a liar la parda, pero con un fundamento teórico, ¿verdad? Muy vinculados a la izquierda. Bueno, pues en ese ámbito estaba con sus amigos, pues estudiando, saliendo, liándolas de vez en cuando bastante potente, cuando ocurre esto. ¿Veis? Esto no es un cuadro de Frida Kahlo, es un mural de Diego Rivera, el que posteriormente, en este momento ¿no? de la biografía de Frida, posteriormente va a ser su marido. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque es un punto que puede considerarse de inflexión en la biografía de Frida Kahlo. Con el nuevo gobierno a través de la revolución, una de las cosas que va a hacer el gobierno es contratar a diferentes pintores muralistas, como Diego Rivera, como Siqueiros, como Orozco, para que pinten murales que expliquen la historia indígena de México, cómo es la cultura mexicana, cómo es el ámbito sociopolítico de la época, en grandes murales en diferentes instituciones. Sobre todo para poder, esto es, en el fondo es muy de la Iglesia también, para que la mayoría analfabeta que no puede leer pueda saber su historia gracias a estos murales. Lenguaje visual que entra más rápido, va más una imagen que mi palabra, ¿verdad? Se nota que somos artistas plásticos. Bueno, entonces este es el mural que le van a encargar a Diego Rivera en el auditorio Simón Bolívar del Colegio San Ildefonso, donde estudiaba Frida. Y Frida estaba absolutamente alucinada con la figura de Diego Rivera, porque Diego Rivera ya era famoso en esta época. Ya era un pintor que le había hecho este contrato para pintar este mural, que además tenía un acuerdo con el gobierno muy curioso. Como estamos hablando de pintura para el pueblo, los artistas que hacían estos murales tenían un contrato en el que cobraban el mural según lo que costaba el metro cuadrado, según lo que cobraba el metro cuadrado un albañil. Que además tiene un sentido artístico, elitista de la representación artística, ¿vale? Para que hubiese una especie de coherencia. Por supuesto, Diego Rivera podía hacer estas cosas porque iba sobrado de cargos, eso también es cierto. Pero bueno, el caso es que era un poco esta filosofía. Y Frida con sus amigos se metían en el auditorio, se escondían y de vez en cuando, pues, Frida le tiraba piedrecitas, o pedradas, a Diego Rivera. Diego Rivera, que era corpulento y gordote, pues le chillaba panzón y se escondía. Y el otro se mosqueaba, bueno, este tipo de cosas. Esa es la primera relación entre Frida y Diego Rivera, pero Diego Rivera allí prácticamente ni la vio en esta época. Pero sí que es verdad que tenemos un pintor que además vemos el corte de su pintura. La pintura dentro de este terreno simbolista, donde va a contar estos elementos, donde va a representar diferentes momentos del desarrollo del ser humano. ¿Lo veis? Bueno, avanzo y, aunque este cuadro es bastante posterior del momento en el que estoy, este chico es Alejandro, ¿cómo se llama? Gómez Marín, ¿no? Luego lo buscáis, claro, no me acuerdo. Y tiene que poner ahí, Alex, ¿por qué he puesto el nombre de novio? Alex. Alex era el jefe de los cachuchas y era el jefe. Si hablamos de estos términos, de este grupo
de intelectuales jovencitos que iban reivindicando todo tipo de cosas. Y tuvo una relación durante 4 años con Frida Kahlo. Fueron novios cuando tenían 16, 15, 16, 17 años. Y tenían muy buena relación. Este cuadro es posterior. Este cuadro, él que al final acabó siendo un ensayista y escritor, pues posteriormente Frida, por supuesto esta relación no fue más allá, vamos a explicar por qué, pero le pinta este retrato. Por eso vemos que ya la técnica ya está un poco más desarrollada. Pero lo que va a ocurrir ahora, en esta Frida que está estudiando, se está preparando para la universidad, que es muy dinámica, que es muy divertida, que hace estas travesuras de ver a un pintor y incordiarle un poco, etc., va a tener un punto que le va a cambiar la vida. Ya lo conocéis, supongo, ¿verdad? Lo que le va a ocurrir es que va a tener un grave accidente. Yendo con Alejandro en una camioneta, un autobús, pues se va a chocar con un tranvía, cuando el autobús iba a adelantar a otra camioneta, va a haber un tranvía de frente, se van a chocar y van a tener un golpe absolutamente terrible. ¿Lo veis? Donde Frida va a ser una de las peores paradas y a pesar de eso va a salvar la vida, porque una de las cosas que le va a pasar, además de romperse la clavícula, fracturarse la pierna, romperse varias costillas, lo peor va a ser que una barra del tranvía la va a atravesar por la pelvis y va a salir por la vagina. O sea, imaginaos. Tremendo, o sea, terrible. De forma que esto que tenéis aquí, que es de 1940, esto ocurre bastante antes, es un cuadrito de formato pequeño que está basado en algo que va a influenciar muchísimo tanto a Diego Rivera, pero sobre todo a Frida Kahlo, que son los exvotos mexicanos, que son unas representaciones artísticas que no hacían artistas, sino que hacían los creyentes de la Iglesia Católica fundamentalmente, para agradecer algún milagro. Te ocurría algo y hacían un dibujo de una forma muy simplista y ponían un texto. Veis aquí que Frida, con ese lenguaje del exvoto mexicano, lo que hace es representar el accidente y vemos aquí a la Virgen de las Angustias, creo que es, que está, de los dolores de por aquí. O sea, por ejemplo, esta ciudad de los dolores, es que Virgen de las Angustias está en otro cuadro, que luego creo que veremos. Sigue. Los señores Guillermo Kahlo y Matilde Kahlo le dan gracias a Nuestra Señora de los Dolores por salvar a nuestra hija Frida del accidente que tuvo lugar en 1925 en la esquina de Patemocín y Calzada de Tapar. ¿Lo ves? Absolutamente terrible. Ella ya conoce un poco la enfermedad, porque estuvo enferma unos meses, casi un año, con el problema de la polio, pero esto es terrible, de forma que va a estar casi al borde de la muerte. Hay textos de Frida Kahlo que en sus diarios que cuenta cómo fue esto, el propio Alejandro cuenta cómo es el accidente. Hay unos elementos incluso poéticos que cuando los lees no sabes hasta qué punto son ciertos, pero por ejemplo se dice que había dentro de la camioneta había un señor que se dedicaba a la pintura, posiblemente un albañil, pintura me refiero de paredes, y que llevaba una bolsita de pigmento de oro, y cuando se dio el golpe, pues Frida quedó espolvoreada de oro. No sé si será del todo cierto, pero es absolutamente metafórico, ¿no? Porque salva la vida, es como una especie de milagro como que vemos ahí. Bueno, pero lo que va a ocurrir es que va a estar bastante enferma. Más de un mes en el hospital. En esta época, estamos hablando de 1925, no te hacían las radiografías de la noche a la mañana, de forma que va a estar postrada, salvo un señor que cuando la recoge es capaz de tirar de la varilla y sacársela, pues va a tener que soldar esos huesos y esas heridas. Pero también es cierto que tiene 17 años, me parece, 17, 18 años. Es decir, que se va a ir recuperando poco a poco, pero a pesar de ello, va a estar después casi un año en cama en su casa. Esta fotografía no es de ese momento, porque esta fotografía es posterior. Es ahí que ya está bastante mayor. Esto es de las múltiples operaciones que va a tener después. Porque llega a operar, la tienen que operar hasta 32 veces. Bueno, el caso es que ahí la tenemos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando tuvo polio, su padre dijo, pues tienes que hacer deporte porque tienes que fortalecerte. Pero claro, en este caso, el problema es que la cura era estar quieta. ¿Y qué hago si estoy quieto? Pues como su padre le había dado pinceladas, pues le dejó el maletín que tenía de colores al óleo. Y su madre pidió a unos carpinteros que le fabricasen una especie de artilugio con unas poleas a modo de caballete para que en vez de
desde la cama pudiese distraerse pintando. Y encima de esa cama, en la parte superior, había un espejo. Entonces, si os digo que de toda su obra, que he dicho que había como cerca de 150 piezas firmadas, pues más de un tercio, unas 55, son autorretratos. No es porque estuvieses siempre pintando tumbada, sino porque va a hablar todo el rato de ella misma. Antes, cuando hablaba de hablar de una autora mujer, me viene muy bien la comparación con un autor hombre. Siempre hablamos de los autorretratos de Rembrandt, ¿verdad? O de los autorretratos de Van Gogh. Bueno, pues esta mujer va a fundamentar una gran parte de su obra en el autorretrato. Y claro, va a hablar de ese dolor. ¿Y entonces, cuál es la formación de Frida en pintura? Pues prácticamente ninguna. Había dibujado en el colegio, pues como todos los chavales y chavalas que están en el colegio que tienen una asignatura de dibujo, pues poco más. Y luego toda esta experiencia que va a ir cogiendo. De forma que su forma de trabajar, veis aquí este dibujo de 1927, que todavía está, por decirlo así, de baja cuando se lleva a cabo este dibujo, donde vemos que no es una dibujante de un talento exagerado, ¿sabéis? Es como pues, la resolución de las perspectivas, etcétera, etcétera. Pues no, el punto de fuga de Brunelleschi, pues por aquí no lo veo, y el fumato de Leonardo tampoco. Es decir, es autodidacta, va a ir trabajando sobre la marcha, va a ir aprendiendo sobre la marcha. Es curioso este dibujo, porque por la parte de atrás esto es parte de un libro, y es un libro que pertenece a la biblioteca de la escuela preparatoria donde ella estudiaba, que llevaban sus amigos, los cachuchas, cuando iban a verla, pues de vez en cuando llevaban hojas de papel, y los tíos a veces cogían hojas de la biblioteca para ir a dibujar encima. Bueno, pero lo veis ahí. Sin embargo, sí que hay mucha potencia compositiva. ¿Y esto qué significa? Cuando tú aprendes técnicas, hay aquí algunos artistas que han aprendido alguna vez, ¿verdad? Y algunos hasta con un profesor maravilloso. Cuando aprendes técnica, hay una división entre reconocer la técnica, cómo se utiliza el grafito, cómo se utiliza el carboncillo, cómo se utiliza el pastel, y luego la composición, que es dónde coloco los elementos para que digan lo que quiero decir. Fijaos cómo Frida, que está en ese ámbito de aprender a dibujar, pero ya es capaz de desplazar hacia un lado la figura, para que la composición no sea simétrica y no sea estática, ya es capaz de generar una especie de biomorfismo con los árboles, de manera que esos árboles acompañan a la cabeza casi como si fuesen tres humanos que están acompañando a la soledad de la cama. ¿Lo veis? Y hay un sentido simbólico que va más allá de lo que es el aprendizaje de las técnicas. Y claro, cuando Diego Rivera ve los primeros cuadros de Frida Kahlo, a petición de Frida, ¿qué va a ocurrir? Que le va a decir, esto es fantástico. Dice, hace tiempo que no veo a nadie que tenga esta capacidad, porque lo que tiene es una capacidad absoluta de expresar cosas. Bueno, avanzo. ¿Veis? Dentro de este estudio de las técnicas, pues una de las cosas que hacía ella, pues te coges la mano izquierda si eres diestro y la copias. Así aprendes un poquito el claroscuro. No hay un profesor que haya dicho, no, vamos a hacer los fundamentos de la geometría para que aquí salga un cilindro y luego ya lo convertimos. No, de una forma intuitiva. Y va consiguiendo estos resultados en los que vemos que hay ese lenguaje que no llega a ser naturalista, pero sí es eficaz. ¿Qué es lo que veis ahí? Una mano. ¿Por qué? Porque es una mano. Es decir, que sí es capaz de representar lo natural, pero sin la precisión necesaria para ser un dibujante naturalista. ¿Por qué no lo es? Y va a empezar a pintar estos cuadros. Fijaos, aquí la cosa ya funciona. Es el paralelismo entre esa mano y esa mano. Está mucho más feminizada, ¿lo veis? Lo único que es a la derecha y la otra es la izquierda. Sí, pero me refiero al juego del la estilo, forma, ¿no? del volumen, etc. En esta primera época, como decíamos que en la escuela preparatoria ya había leído textos sobre el Renacimiento, por ejemplo, sí que vamos a ver una influencia, por ejemplo, de artistas como Botticelli en sus cuadros. De manera que veis ese cuello alargado, esa pequeña torsión, ¿lo veis? Que va a potenciar la elegancia del personaje. Es que este cuadro es de 1926, es de los primeros. Y funciona de una forma absolutamente expresiva. O sea, ¿qué provoca esta mirada? Hay un punto de serenidad, de elegancia, de altivez.
de superación de los acontecimientos. Se podía haber pintado recogida, pero no, de repente aparezco como en las fotos cuando se viste de chico. ¿Lo ves? Es absolutamente potente. Este cuadro lo pinta para regalárselo a su novio Alejandro, porque está notando que, como ella está en la cama, está notando que cada vez hay más distanciamiento, como que va a perder. Entonces, para retenerle, le regala el cuadro, y no solo eso, sino que dice una cosa absolutamente egocentrista: ponlo en un buen sitio de tu casa para que me veas todos los días. Nosotros yo creo que se agobia. El caso es que al final, bueno, poco a poco se van distanciando. Y estos primeros cuadros, este es el del tiempo vuela, tienen este lenguaje en el que las metáforas son absolutamente evidentes. El cuadro se llama El tiempo vuela. ¿Y qué aparece en el cuadro? Poca bromas, aquí con las metáforas y el arte conceptual. El avión vuela y el reloj está ya hablando. O sea, aquí vamos. Por eso hablo que este lenguaje pictórico tiene ese punto de primitivismo en cuanto a lo formal, en el que no respeta los trampantojos, no hace perspectivas, aunque bueno, ahí tenemos un pequeño escorzo y un pequeño volumen en la columna del fondo, pero vemos que hay un sentido casi, podríamos decir, de un primitivismo naif, ¿verdad? Está un poco infantilizado, pero lo cual consigue que el mensaje sea cada vez más directo. El lenguaje pop, el pop art, Andy Warhol, Mel Ramos, todos estos artistas, lo que van a hacer es simplificar al máximo el mensaje, el lenguaje plástico, para que el mensaje sea lo más eficaz. Pero ¿quién hace esto también? La publicidad. Pocos anuncios hay con el lenguaje barroco, salvo que quieran que nos rompamos la cabeza. ¿Lo ves? Y Frida, de forma natural, es capaz de incluso mostrar metáforas que nos parecen infantiles. El tiempo vuela, claro. ¿Qué vuela? Pues una vez. ¿Y por qué el tiempo vuela? Porque ella lo que quiere es que el tiempo pase, porque se está recuperando. Y necesita que esa conciencia de la juventud, además, luego cuando te haces mayor no quieres que pase el tiempo, pero cuando eres joven y encima estás recuperando de una lesión, que esto pase rápido, que el tiempo vuele, que quiero mostrarme lo poderosa que soy en el mundo. ¿Bien? Bueno, pues en esas estamos, en la que Frida ya no vuelve a la escuela preparatoria, es decir, se recupera de sus heridas, de sus fracturas. No es que se recupere del todo, por supuesto, porque esa columna y esa pelvis van a quedar destrozadas para toda la vida, pero sí que va a poder hacer vida normal. Y encima, además, siendo joven, los dolores no se notan. Y entonces va a volver a la vida, pero abandona la escuela preparatoria, se dice, en textos así más amables con Frida, se dice porque se cree que, bueno, como se refugió en la pintura, pues ya me voy a dedicar a esto, solo a pintar. Bueno, eso es una parte de verdad, es decir, de repente ya descubre que la pintura le ha salvado y entonces va a continuar sobre ese camino sin saber si vale para esto, que ya no lo sabe, es muy joven además, pero también se cuenta que antes del accidente en la escuela preparatoria, además de tener a su novio, pues había tenido un pequeño affair con una responsable de la biblioteca del instituto. Entonces, esto, cuando se enteran los padres, ya deciden, bueno, mejor te quedas en casa pintando. Bueno, quiero decir que hay veces que tenemos historias muy amables, pero bueno, ella ya sabemos su condición bisexual. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que una de las cosas que va a hacer es relacionarse con el activismo del Partido Comunista, en todas sus vertientes. Porque ahora, si por aquí hay gente que tenga conocimientos del pensamiento comunista, pues ya tendríamos que estar discutiendo 15 horas sobre si es marxismo, leninismo, estalinismo, trotskismo, lo que queramos, Engels, lo que queráis, en todas las vertientes. Si no salgo guapo. Y conflictivo. Y fijaos ahí, este señor panzón, ese es Diego Rivera. Y por ahí tenemos a Frida Kahlo. Se van a conocer en todas estas acciones del Partido Comunista, en algunas fiestas, van a tener relación, y lo que va a hacer Frida Kahlo cuando le conoce
y le recuerda que yo era la que te tiraba piedrecitas en el Salón Bolívar, en el Auditorio Bolívar del Instituto, pero digo, pues yo creía que eran activistas del gobierno, no sé qué y tal. Bueno, tienen una pequeña relación, se conocen, y lo que hace Frida es enseñarle, se va a la escuela San Ildefonso mientras está pintando los murales y se va con 5 o 6 cuadros debajo del brazo, con 1 o 2, para enseñarle cómo pinta, porque lo que necesita es saber, un pintor profesional, diga si esto realmente va a algún sitio y si no lo abandona. ¿Lo veis? Y Diego Rivera, cuando ve sus cuadros, le dice, ¿dónde vives? Pues mira, vivo en la Casa Azul de Coyoacán. Dice, bueno, pues mañana voy a tu casa y si tienes más cuadros, enséñamelos. Y cuando ve los cuadros que ha pintado, estos cuadros que estábamos viendo hace un momento, dice, por supuesto que tienes talento para esto. Entonces, Diego va a ser el punto absoluto de inflexión para que Frida se convierta en artista. Después de esto, lo que va a ocurrir es que van a tener una relación. ¿Lo ves? No, aquí se ve muy bien. He puesto esta foto porque son muy jovencitos, es de la primera época. Pensad que hay 20 años de diferencia. ¿no? 20 años de diferencia. Diego Rivera ya había tenido 2 mujeres, tenía 3 hijos, bueno, tuvo 4, pero murió un niño hecho. Una de sus mujeres muere en el parto de ese niño. O sea, ya se había casado 2 veces antes, tenía hijos. Y está fascinado por la figura de Diego Rivera, él también está fascinado. Hay una relación muy profunda entre ellos, pero también va a haber una relación absolutamente abierta. Y esto Frida va a tener que aprender a vivir con ello. Porque Diego Rivera, una de las, por decirlo así, de las cláusulas de su contrato era que yo te voy a ser leal, pero no fiel. Si te vale esto, pues perfecto, pero si no te vale, lo tienes que saber. Pues hay veces que cuando hablamos de estas figuras de poder, Diego Rivera es verdad que era poderoso en el sentido de que era una figura en todos los ámbitos, una figura de las artes plásticas, un pintor afamado y una persona importante dentro del Partido Comunista. Y ella era una chica de 18 años, muy jovencita, que estaba empezando en la vida en todo. Sin embargo, Diego Rivera siempre va a estar apoyándola en todo momento. Es verdad que luego le va a hacer barbaridades no a ella, sino con su actitud. Es cierto que Frida también va a hacer lo mismo. ¿Vale? Bueno, pero los tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Por supuesto, que se casan. Digo por supuesto como si fuese lo más normal del mundo. Se van a casar. Fijaos el cuadro que pinta Frida de la pareja. Cuando le propone matrimonio Diego Rivera, lo siguiente, después del sí, es hablar con los padres de Frida. Su madre, por supuesto, estaba absolutamente en contra. Luego no fue a la boda, no quiso ir, porque la diferencia de edad, la figura de Diego Rivera era demasiado imponente. Incluso cuando se casan, la madre llega a decir que esto es la boda entre una paloma y un elefante. Esto Frida lo va a decir muchas veces. A veces somos una paloma y un elefante. Es que incluso, no eran los 20 años, es que había casi como 50 kilos de diferencia. Es decir, era una pareja muy curiosa, pero fijaos en la actitud del cuadro de Frida. Por un lado, la figura imponente de Diego, incluso en la mirada, un gesto a 3/4 de forma dinámica, con la reivindicación del oficio de artista. Veis que Frida no lleva, por supuesto, ni paleta ni pinceles, porque ni ella se considera pintora en esta época, va a tardar mucho para considerarse pintora, y sobre todo en la colocación del cuello. ¿Veis cómo hay un punto de sumisión? Esta pequeña rotación del cuello para que todo quede muy claro quién es la figura principal y quién es la figura que está con la mano sobre la mano. Es la que va a cuidar. Yo te voy a cuidar y tú eres la figura importante. Frida va a asumir esa condición. Y la va a asumir durante toda su vida. De forma que va a tener una relación bastante compleja de amor-odio. Pero el odio nunca va a ser del todo. Es decir, cuando más lejos, más alejados estaban, más sufría Frida. Es decir, te hacía barbaridades este señor porque te ponían los cuernos con todo el mundo, pero luego cuando me enfadaba y me separo, más te echo de menos. Incluso el año
en 1939, 38 y el 40 del 39, en el que se divorcian, siguen teniendo una relación muy directa, una relación casi afectiva. O sea, Frida le sigue llevándole temas administrativos y temas de las cartas. Él va a casa para ver si está bien, si ha ido al médico, si no ha ido. Cuando Diego, que también tenía muy mala salud, se ponía enfermo, en esa época que estaban divorciados, seguían teniendo esa relación aunque no vivían juntos. ¿Lo veis? Y esto va a ser así toda la vida, es decir, hasta que después de un año se vuelven a casa y descubre que es que para vivir con Diego tiene que tener muy claro que Diego, como dice ella, tuvo 3 amores: la pintura, Frida y las mujeres. En cuanto ella se dio cuenta que esto era así, ya la cosa fluía, pero tardaba en fluir. Pero al principio todo iba bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fijaos en los cuadros de Frida Kahlo, como son absolutamente narrativos. Nos recuerda un poco también a la pintura mural del propio Diego Rivera, ¿verdad? Pero, y sobre todo, como si trazábamos este eje por el centro, vemos 2 ámbitos muy diferenciados, ¿verdad? La zona industrial y la zona natural, ¿verdad? México, por un lado, con toda su iconografía mexicana, y por otro lado, pues las máquinas y la ciencia de Estados Unidos. Diego Rivera, después de casarse con Frida, lo que va a tener son encargos en Estados Unidos de grandes murales. Incluso va a hacer una exposición en Nueva York, en el MoMA de Nueva York, con 9 murales pintados in situ. Allí, y se va a hacer tremendamente famoso. Entonces, antes de hacer este encargo en Nueva York, van a viajar a Detroit y van a tener estos encargos. Y Frida va a ser la mujer que la acompaña. Pero claro, tenemos una mujer que, como hemos dicho antes, era capaz de vestirse de chico y parecer un chico, y a su marido lo que le gustaba es que su mujer fuera como si fuese le gustaba que se vistiera de indígena. Las tehuanas, por ejemplo, que es los elementos del folclore mexicano, pues se va a vestir con esas faldas largas, los bollos, los collares, todo este tipo de cosas. Y se va a convertir en una figura absolutamente exótica en Estados Unidos. Cada vez que Diego Rivera va con su mujer a cualquier evento, y fueron muchos, pues ella era una de las protagonistas. Los fotógrafos de la época se mataban por hacer una fotografía, porque era absolutamente exótica y todavía no era conocida por la pintura. Lo que pasa es que ella va a tener mucha nostalgia de México. Gringolandia no acaba de convencerla. Le empezó a convencer en Nueva York, pero lo que es en Detroit, en San Francisco, no acaba de casar bien con los gringos, con los americanos, norteamericanos, estadounidenses. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Fijaos. Es un boceto, prácticamente, ¿no? Concluso. 1931. Enseguida, después de casarse, va a quedar embarazada. ¿Veis cómo estoy hablando de los cuadros y no me queda más remedio que hablar de su biografía? Porque es que la conexión es directa. Se va a quedar embarazada, pero claro, va a tener un problema. Que esa pelvis deformada no va a poder generar un desarrollo en el útero. Va a tener como mínimo 3 abortos a lo largo de su vida. Digo como mínimo porque Marta Cervera, que es una biógrafa de Frida Kahlo, dice que tiene registrados hasta 18 abortos. Es decir, ella no era estéril, pero no podía dar vida. Y va a ser muy duro, porque es duro, si quieres dar vida, por supuesto, es muy duro, y encima es doloroso. Y los cuadros de esta época son profundamente dolorosos. De manera que el dolor que ella siente va a trascender al dolor de cualquier persona que sufra procesos de este tipo. Entonces, fijaos aquí en este boceto cómo se convierte, veis ahí en la parte superior, cómo describe, como los esbotos mexicanos, describe una situación. Porque una de las cosas que le dicen es que en el primer embarazo, que no se preocupe, que aunque no va a poder dar a luz de forma natural o por una zona habitual, pues que con una cesárea, bueno, pues tampoco. Entonces va a tener todo este momento de dolor, de confusión, de frustración. La figura de Diego Rivera siempre latente, porque ella su objetivo es darle un hijo a su marido. Esto es muy curioso, la obsesión por dar un hijo a su marido, cuando Diego Rivera, en el fondo, aunque le quería mucho, le daba igual. No lo digo por Frida,
Lo digo por la experiencia de sus matrimonios anteriores. En cuanto su mujer anterior o la anterior se quedaba embarazada, yo decía, bueno, hasta aquí hemos llegado. Que en mi vida es la pintura. Bueno. Entonces, fijaos, todos estos cuadros que vais a ver ahora tienen esta referencia de la frustración ante no poder dar a luz. ¿Veis este dibujo tan tremendo? Este pequeño boceto a lapicero donde vemos toda esta iconografía, cómo aparece ahí la pintura como un elemento fundamental para aguantar o soportar el dolor. ¿Lo veis? Claro, estos dibujos alegres no son, agradables tampoco. Pero claro, ¿por qué no son agradables? Porque es que no está hablando de algo agradable. ¿Lo veis? Pues esta es la fuerza del nuevo concepto de belleza. O sea, la belleza no radica en ser amable con el espectador, radica en comunicar lo que tú quieras comunicar. Si tú quieres ser amable y tu cuadro es amable, perfecto. Pero si tú quieres contar algo que te ha pasado tremendo y quieres que trascienda y que la gente comprenda lo que ocurre, pues entonces necesitas un lenguaje tan directo. Y claro, estamos hablando de una cosa, es que estamos hablando de 1932. Y es que no había pintores y pintoras, sobre todo pintoras, que contasen estos temas. Nadie. Y con esta dirección tan potente. ¿Lo veis? Esto es Henry Ford, hospital en Detroit, segundo aborto, de nuevo la malformación. La sangre aparece, ya no es simbólica, así es que la pintura al final no es simbolista ni metafórica, que va, es que es sangre que parte del dolor. Las venas que van hacia un elemento que según algunos textos dicen que pertenece al ámbito de la vida, la simbología del caracol, y otros textos dicen que es la lentitud de esos 13 días que estuvo en cama por culpa de estas cosas. Que puede ser el feto que no va a aparecer, la columna vertebral rota, la pelvis que no es capaz de albergar la vida, ¿lo veis? Todo tan directo, un artilugio que se supone que es para provocar la esterilidad, según algunos textos, que podría ser un poco esa frustración, de decir, es que no puedo dar a luz, pero sí soy fértil. Entonces la frustración es mayor. O, por ejemplo, la orquídea como símbolo, aquí esto sí es una simbología de la sexualidad, ¿verdad? Esta orquídea marchita. Veis que es muy potente. Interesa mucho este cuadro porque, como voy fatal de tiempo como siempre, ¿qué tal vais? ¿Sí? ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno. Es muy interesante este cuadro porque hay que decir, me voy a adelantar, que la figura de Frida, cuando muere, durante muere en el 54, casi 20 años, no se habla en México apenas de ella. O sea, Diego Rivera dona la Casa Azul al gobierno mexicano, no hay difusión de su obra, está ahí la casa, no es ni siquiera museo, no se habla mucho. En Estados Unidos sí, porque va a ser muy conocida en Estados Unidos y hay mayor trascendencia. En Europa, muy poquito, luego hablaremos de su viaje a París. Pero, entre otras cosas, por todo esto que he contado, era una mujer con este tipo de cuadros, muy estrafalaria, que era bisexual, que era del Partido Comunista, con toda la polémica que hubo en su entierro cuando pusieron la bandera del Partido Comunista y salió en prensa. Bueno, se apartó un poco. Los artistas muchas veces se incomodan, mejor no hablar de ellos. Entonces, como casi 20 años después de su muerte, un colectivo de activistas alemanes, mujeres artistas, ven este cuadro y se interesan por él. Y dicen, ostras, esto es que, ¿dónde está esta pintora que es capaz de reflejar el sufrimiento de la mujer desde todos los ámbitos, desde el ámbito biológico, desde la soledad, desde, fijaos, la composición con Detroit ahí al fondo, que estás como abandonada, ¿no? Esta soledad de la mujer casi ancestral. Nosotros tenemos que conocer a esta mujer. Viajan de Alemania a México y cuando llegan a México buscan a su casa y cuando llegan a la casa se encuentran que es que ha muerto hace 20 años. Que ha muerto. Entonces hay un pequeño movimiento a través de unos artículos que se escriben en Estados Unidos de críticas de arte
criticando a su vez a este ocultamiento, entre comillas, de la figura de Frida Kahlo durante unos bastantes años. Y se va a retomar la figura de Frida Kahlo. Eso, y luego el comercio del arte, que esto es el mejor sistema de publicidad de la historia. Bueno, lo veis aquí, un cuadro de los importantes. Lo tenéis, además, este cuadro, creo, en la exposición de la Casa de México. Me parece que sí, ¿no? Aquí sale tremendo, pero el cuadro es 30 por 38. Son cuadritos pequeños. Bueno, fijaos. Este es un cuadro del año 38. El anterior era del 32. ¿Veis cómo todo el rato está esa figura del niño con la máscara de la muerte, el niño con la máscara de la muerte, que alude a esta relación entre no poder tener niños, ¿verdad? Parece con algunos símbolos como la flor que protege al niño, como la máscara de la muerte que simboliza, por supuesto, ese paso, la máscara del tigre que, por lo visto, en la cultura mexicana sirve para proteger a los niños en las fiestas, etc. Bueno, veis de nuevo que a pesar de lo amable que puede ser el color, sin embargo, la pieza es grotesca, ¿verdad? Es potente, es casi... No, goyesca no es porque este color no lo vais a utilizar nunca, pero lo veis, ¿verdad? Bueno, o por ejemplo este otro cuadro. Tremendo. ¿Quién pondría este cuadro en su casa? ¿Ah? ¿Tú cómo lo sabes? Fijaos cómo de pronto tenemos el medio artístico, en este caso el pictórico, la pintura, para hablar del sufrimiento absoluto, ¿verdad? Y además el sufrimiento no ya solo de una mujer concreta, sino de la mujer, porque esto que está haciendo esta mujer solo lo pueden hacer las mujeres. ¿Lo veis? Entonces va a utilizar el medio pictórico para reivindicar un dolor profundo que ella siente, pero que además se universaliza. Entre otras cosas, porque la figura que tenemos ahí no tiene rostro, lo cual es más terrible todavía. Entonces aquí ya hay un juego simbólico, metafórico, poético, lo que queráis, donde se convierte en un revoltijo. Tú cuando ves este cuadro, miras para otro lado, pero cuando empiezas a analizar cosas dices, está el sufrimiento de la sangre, por supuesto. Parir es doloroso. Luego oyes a los ginecólogos cuando dicen a la mujer, no, por eso es normal. Y dices, sí, pero parir es doloroso. Y encima, cuando no puedes, ¿a quién estás pariendo? Te estás pariendo a ti misma. Es ella la que sale de ahí. Es su autorretrato. Un autorretrato absolutamente desproporcionado. No es un bebé. Es la cabeza de Frida Kahlo que sale, generando una especie de ciclo infinito. Soy la única persona que puedo autogenerarme, nada más. ¿Lo veis? Y luego con la simbología de que esa figura, con la Virgen, que esta sí es la de las angustias, me parece, en la parte superior del cuadro, que hace referencia a la muerte de su madre que había fallecido cuando pinta este cuadro. ¿Lo veis? Es ella naciendo. Es ella autonaciendo, el feto es ella. Sí, porque puede ser claro. El cuerpo posiblemente tenía la referencia de la madre, pero al mismo tiempo esa forma de autorretratarse casi como adulta en forma de feto, pues te está hablando como que esa cabeza ausente en el cuerpo que da luz es pues la misma cabeza que está naciendo. ¿Lo ves? Entonces se va a generar toda esta narrativa tan potente. Este cuadro, como decía Ainhoa, es de Madonna. No la autoría, sino, ¿cómo se dice? El producto, la compra, ¿no? Es la propietaria, Madonna. Madonna tiene una frase muy graciosa, o tuvo en su momento, que fue que este cuadro tenía en el hall, en la entrada de una de sus casas, decía que si alguien entraba y no le gustaba ese cuadro, no podía ser amigo suyo. Entonces, tenía pocos amigos, ¿no? Bueno, lo veis, ¿no? Como la potencia del lenguaje. Bueno, sigo avanzando en el tiempo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, estos cuadros que hemos visto anteriormente pertenecen al ámbito del matrimonio Frida Kahlo-Diego Rivera y en los problemas que tiene ella físicos que van a llevar a cabo estos cuadros. Pero luego vamos a tener que Diego Rivera va a tener muchísimos encargos, va a ser un señor muy importante, va a tener muchísimas
relaciones personales. Y esas relaciones personales, por supuesto, le van a llevar a múltiples infidelidades. Y Frida también va a tener sus líos. Pero todo esto va a tener un momento culmen, que es este mural, que no es el original. Esto es una réplica que hay en el Museo de Bellas Artes de Ciudad de México, del Palacio de Bellas Artes, que está hecho con los bocetos que se destruyeron. Porque, curiosamente, no me quiero enrollar mucho con esto, pero me apetece muchísimo, pero no lo voy a hacer. Curiosamente, Rockefeller, cuando están generando en Nueva York el Rockefeller Center, no sé si habéis estado en Nueva York, si lo habéis visto, donde está el toro dorado famoso, bueno, pues ahí le encargan varios murales y uno es este, que es un mural de 99 metros, o sea, enorme. Después de lo famoso que se había hecho pintando para el MoMA de Nueva York, pues claro, Rockefeller que tenía tanto dinero, dice, vamos a contratar a este señor para que nos haga un mural, porque esto es, por supuesto, el tótem del capitalismo absoluto. Pero claro, están cogiendo a un señor que pertenece al Partido Comunista, que no tiene nada que ver con el capitalismo. Y lo que va a hacer es diseñar este obrero que está ordenando este mundo que, por un lado, el capitalismo está representado en el lado izquierdo, donde están los ejércitos, la violencia, el juego, y por otro lado también están los recursos de la ciencia porque tienen dinero, y en el otro lado, ¿veis ahí este señor? ¿Os suena la cara? Bueno, pues está Lenin, está la parte comunista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los bocetos esa cabeza no estaba, o estaba más reducida, pero cuando empieza a pintar, pues se le ocurre hacer más evidente la cabeza de Lenin, ¿verdad? Porque en principio los bocetos estaba escondida por aquí, con Stalin, con Trotsky, en esta parte. Esto, a los responsables del Rockefeller Center dicen, no, hay unas críticas, decirle a Diego que esto lo tapa. El cuadro estaba casi acabado, el mural estaba casi acabado, pero Diego Rivera dice que no lo tapa. Lo cual reivindica mucho la figura de Diego Rivera como artista. Esto me recuerda mucho a la anécdota de Modigliani, cuando el coleccionista norteamericano dice, me gustan todos tus cuadros, me los llevo todos a Estados Unidos, pero por favor que sea ahí, ¿por qué no le cambias el fondo por un azul en vez de un verde? Él no tenía ni para comer. Y le dijo eso al coleccionista, cogió sus cuadros y se fue. Bueno, pues en este caso Diego Rivera sí tenía para comer, pero es verdad que en este momento pierde el contrato. Este mural que se medio acaba, al final se acaba tapando, lo medio terminan y al final lo tapan, se recrea a través de las fotografías de los bocetos en Ciudad de México, y esto va a provocar algo que Frida quería, que era volver a México. Ya estaba cansada de Estados Unidos, llevaban 4 años fuera, quería volver, le daba mucho la tabarra a Diego diciendo yo quiero volver, y el otro no quería porque estaba gustísimo y encima era muy importante, pero se queda sin encargos. Entonces vuelven y van a vivir cerca de Ciudad de México, en San Ángel, una localidad muy cercana a Ciudad de México, en esta casa diseñada por un arquitecto amigo del matrimonio. Y fijaos en la estructura de esta casa, que es bastante moderna, ¿verdad? Estamos hablando del año 1934, creo. ¿Qué le pasa a esa casa? Que tiene 2 salas, una más clarita y otra azul, ¿verdad? ¿Cuál es la de Diego y cuál es la de Frida? La azul es la pequeña, pero no por nada, sino porque esto es verdad, es que Diego pintaba murales. De forma que aquí vivía Diego y aquí vivía Frida y solo se comunicaban por ese puentecillo. De forma que como estaban trabajando, cada uno tenía su estudio y ya como querían estar juntos, no había nada más que cruzar ese puente. Es decir, que hay esa relación de distancia, de respiración, pero son pareja. Pero claro, las infidelidades van mucho más allá y cuando llegan, al poco tiempo de llegar a México, ocurre algo terrible para Frida, y es que Diego Rivera se acuesta con su hermana Cristina. Además, su hermana pequeña, que es su mejor amiga en la familia, es con la que mejor se lleva, y se acuesta con ella. Frida esto, cuando lo descubre, lo lleva fatal. ¿Veis el límite de Diego Rivera en la forma de ser? Y pinta este cuadro.
Fijaos, este cuadro lo pinta, que es de formato pequeño, lo pinta porque lee una noticia en la que un señor asesina a su pareja, a su mujer, como pone ahí, a piquetitos, a machetazos, a cuchilladas, y sale en la prensa. Y en el juicio, dice, pero, al juez le dice, pero no se ponga usted así por unos pocos piquetitos. ¿Lo ves? Cuando ve esta noticia, Frida le sirve como tema para el cuadro, de forma que mucha gente puede decir, pues está denunciando la violencia de género, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que está pensando es en su marido, Diego Rivera, que lo que ha hecho es darle donde más le duele, que es acostarse con su hermana. ¿Lo veis? Entonces, el cuadro, no sé si se llega a distinguir, pero todo el marco está lleno de manchas rojas, como si la sangre, de nuevo la sangre de la pintura de Frida Kahlo, saliera del cuadro, como si nos quisiera salpicar para que nos enteremos todos lo grave que es todo esto. ¿Lo veis, verdad? Hay una anécdota, muy fatal de tiempo, voy a tener un Frida Kahlo 2. Hay una anécdota que nos puede explicar un poco, y no quiero justificarlo, la forma de ser de Diego Rivera en cuanto a esta distancia emocional con sus parejas. Voy a intentar ser breve. Bueno, no, que no lo voy a hacer, pero bueno, lo voy a intentar. Y dice es algo así, no sé si conocéis la biografía de Diego Rivera, pero Diego Rivera tenía un hermano gemelo que muere de meningitis de un día para otro, o sea, en una noche, muere cuando tiene un año de un hermano gemelo. Creo que es limitelino, que son iguales, ¿no? Idénticos. Se muere. Y su madre se enloquece de tal forma que quiere matar a Diego Rivera. El hijo que ha quedado vivo quiere asesinarlo. El padre, matarlo. Se vuelve loca por completo, Entonces el padre, para protegerlo, lo que hace es que a la nana que tiene le envía. Le dice, llévate al niño, que mujer, le tenemos que tratar, y es que ahora mismo es peligroso, y se lo lleva a su pueblo, que es una aldea en Guanajuato, donde no hay ni electricidad, ni agua corriente, ni nada, y está 3 años viviendo en una aldea con la nana, porque no se atreve a que esté con su madre. Entonces, un médico, posiblemente un psiquiatra, lo que hace es, dentro de esta terapia, para recuperar la estabilidad emocional de la madre de Diego Rivera, lo que le dice, usted lo que tiene que hacer ahora es que ha pasado un tiempo, etcétera, es volver a tener un hijo para recuperar esa pulsión. Entonces se queda embarazada y cuando va a dar a luz, lo que hacen es traer a Diego Rivera desde este pueblecito después de 3 años, el niño con 4 años, para que vuelva con su familia. Entonces Diego Rivera lo que va a sentir es, por supuesto, su madre ya no le va a querer asesinar, porque ya se ha recuperado, pero sí que va a sentir un desplazamiento, dice, ¿cómo me voy a fiar de esta gente que me han tenido abandonado? Y ahora llego y hay otra persona, una bebé, que es su hermana pequeña, Marica, que es más importante que yo. Es posible que esto, el acontecimiento que ocurre en la edad de los primeros años de vida, vayan a afectar un poco la personalidad de Diego Rivera en esa forma de ser tan desapegado con la gente. Porque la relación que tiene con Frida es absolutamente emocional, pero luego cuando ve unas faldas se le olvida. Y tanto como que se va hasta con la hermana de Frida. Frida pinta este cuadro y va a hacer una cosa, aparte de decepcionarse y caer en depresión, otra cosa que va a hacer es empezar a tener sus propias relaciones de forma explícita. En este caso no quiero decir que estuvo con Dolores del Río, con la actriz. Tenemos una foto. Fijaos, en el ámbito en el que se movía Diego Rivera y Frida, en Estados Unidos, la actriz Dolores del Río, y este señor de aquí es Orson Welles. Es decir, que va a tratarse con todo este tipo de personajes realmente importantes en Estados Unidos. Pero lo que va a reivindicar en sus cuadros y en su vida va a ser de nuevo pues, sus relaciones homosexuales y sus relaciones heterosexuales. Y es muy curioso porque Diego va a sentirse muy molesto con las relaciones heterosexuales de su mujer, pero no le va a importar que vaya con mujeres. De forma que lo va a hacer un poco a escondidas. Y fijaos, otro de los elementos fundamentales que tenemos en esta biografía, estamos en el año 37, pues va a ser su relación con Trotsky, ¿verdad? Estamos en el ámbito del Partido Comunista,
cosa por aquí. Y Trotsky, sabéis, lo voy a resumir muchísimo, pues Lenin tiene como figura, como heredero de su imperio a Trotsky, pero la figura de Stalin lo que va a hacer es desplazar a Trotsky y echarle y perseguirle. Trotsky se va a tener que ir de Rusia y de la Unión Soviética y va a ser perseguido por los stalinistas. De forma que va a estar en Suiza y en Noruega, creo que está, en España no consigue entrar, en Francia tampoco, y va a ser Diego Rivera, porque en ese momento sí que hay un gobierno en México de izquierdas y que tiene mucha relación Diego Rivera con el presidente del gobierno, que accede a que Trotsky pues, pueda entrar en México sin tener papeles, él y su mujer Natasha. Y lo que va a ocurrir es que van a vivir en Coyoacán, en la Casa Azul, durante un tiempo, y va a conocer a Frida Kahlo, y van a tener una relación Trotsky y Frida Kahlo, relación que a Diego no le va a hacer ninguna gracia, porque dice, ostras, es que este tiene un nivel intelectual similar al mío, este sí que me levanta la chica, y van a estar un poco escondidas, de forma que Trotsky, cuando le da un libro, porque además está la mujer también de Trotsky, cuando le da un libro para que lea, léete aquí el manifiesto comunista, y dentro de las páginas pues hay una poesía o un textito para luego quedar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que al final Natasha se entera de todo esto, la mujer. Frida se cansa un poco de Trotsky y esto acaba de una forma bastante compleja, porque sabéis que a Trotsky le acaban asesinando. Ramón Mercader, que es un señor español de Barcelona, que es stalinista, que se va a México, asesina con un piolet a Trotsky y huye a Cuba. Bueno, pues Frida y Diego Rivera pasan un día en la cárcel como sospechosos de este asesinato. Porque claro, como son los que viven con él, luego se descubre y no había más que ver la relación que tenían como para comprender que no había intentado asesinarle. Pero la figura de Trotsky, para Frida Kahlo, a mí me interesa más que por todo este folletín que acabo de contar, que he dicho que me iba a contar, lo estoy contando, es porque va a ser el puente hacia el surrealismo. Porque, ¿veis este cuadro maravilloso de Frida Kahlo? Este cuadro le está pintando Frida Kahlo en la Casa Azul en Coyoacán cuando llega André Breton. Breton es la cabeza pensante del movimiento surrealista. ¿Recordáis? Por el Van de Breton, pero por supuesto Dalí, Max Ernst, todos estos pintores. ¿Vale? Miró, posteriormente, Picasso, por supuesto, etc. Y va a viajar a México para encontrarse con Trotsky porque quiere conocerle, hablar con él, ver sus ideales, etcétera, etcétera. Y lo que se va a encontrar no es solo a Trotsky, sino que se va a encontrar, por supuesto, veis aquí a Breton con Frida Kahlo, se va a encontrar con Frida. Y va a ver este cuadro que está pintando Frida, que lo tiene sin terminar. Y claro, cuando ve este cuadro, donde, fijaos, los pies de Frida en una bañera, con el reflejo de los pies, y un montón de objetos, veis un volcán que recuerda un poco a la orografía mexicana, pero que al mismo tiempo está saliendo un rascacielos que recuerda al Empire State, o unas figuras aquí de una relación homosexual, o las figuras de los padres de Frida, o la propia Frida flotando dentro de ese agua, el agua generador de vida, y es el agua que me libera un poco del dolor. Bueno, pues este cuadro con toda esta iconografía es que parece un cuadro surrealista. Si pensáis en Dalí, dices, pues esto lo podría haber pintado Dalí, ¿no? Por ejemplo. Entonces Breton, cuando ve este cuadro, se queda fascinado, habla con ella y consigue organizar en Nueva York, en la Galería Journal Levy, una exposición en Nueva York de la obra de Frida Kahlo, exclusivamente. Exposición individual. En el texto del catálogo de la exposición, Breton califica o clasifica a Frida como pintora surrealista. Y cuando Frida se entera de esto, dice, agradece mucho las palabras, pero dice, pues yo no sabía que era surrealista, porque yo no pinto los sueños, pinto mi vida. Es verdad que los pintores surrealistas están en el ámbito onírico, que no tiene por qué ser tu vida, y menos los surrealistas franceses. Ahora no voy a meter ahí, no voy a abrir ese melón, pero en este caso, ella dice, me parece muy bien que los clasifiquéis de esa forma, pero es que a mí los sueños no me interesan, pinto lo que me ha pasado durante mi biografía. ¿Lo veis? Bueno, esa exposición va a llevar, entre otras cosas, bastante éxito en Estados Unidos, la figura de Frida Kahlo va a ser muy conocida, y al mismo tiempo va a propiciar que Breton invite
a Frida a viajar a París y conocer a todo el movimiento surrealista. Va a conocer pues eso, a André Breton, por supuesto, supongo que Paul Eluard, a Picasso, como veis por aquí, a Marcel Duchamp. No voy a reproducir las palabras de Frida Kahlo, pero en una carta a Nicholas Murray, que va a ser después una pareja suya estadounidense de fotógrafo, los pone a los surrealistas, a Europa en general, pero a los surrealistas, a caer de un burro. Porque considera que están en un ámbito tan teórico que se han convertido en unos snobs. Hablan de ideales, hablan de Freud, hablan de esto, del otro, pero no han sufrido ni el dolor físico, a pesar de que no es de todo cierto, porque estamos en un tiempo en Europa muy complicado de guerras, y sobre todo no ha aparecido ni el hambre siquiera. Y del único que habla bien es de Marcel Duchamp. Pues es posible que esto sea, porque es verdad que los surrealistas franceses son bastante snobs, esto no sé si lo cortaré luego de la grabación, pero sobre todo porque Breton le promete que va a organizar una exposición en una galería en París, y cuando llega Frida con los cuadros, resulta que se ha olvidado del tema. Y los cuadros están en el aeropuerto allí, embalados, y no hay exposición. Y si no es por Marcel Duchamp, que reorganiza todo eso y hace una exposición, Marcel Duchamp, para el que no lo conozca, es el del urinario, ¿verdad? El artista que va a originar todo el conceptualismo del siglo XX. Bueno, pues si no por Marcel Duchamp, el único que se le salva es Marcel Duchamp. Y no me extraña que tengan a Hitler y a Mussolini, porque esta gente es lo que se merece. Un poco más o menos que dice eso. Entonces, no acaba de casar muy bien con ellos, pero sí que conoce a Picasso. Y esto es muy interesante, porque fijaos, todo gracias a Trotsky. Picasso, máximo exponente de la pintura del siglo XX, de la pintura universal y lo que queráis, le llega a decir a Diego Rivera, y yo había leído que era en una entrevista, no tengo cotejada los dos textos, pero bueno, pero sí la frase, cuando le preguntan ¿qué artista contemporáneo le interesa aparte de usted? Porque ya sabemos el ego que tiene, eso no se lo dice el periodista. Por supuesto, Picasso no iba a decir Matisse ni ningún cercano, pero le dijo, si ve los ojos de los autorretratos de los cuadros de una artista mexicana que se llama Frida Kahlo, está viendo la verdad. Picasso, que es absolutamente rápido y esponjoso y permeable a todos los estilos, en cuanto que los coge y los copia, en cuanto ve a Frida Kahlo se da cuenta de lo mismo que se dio cuenta Diego Rivera en su momento, que Frida lo que era un animal comunicativo. Y una de las cosas que hace Picasso, por lo agarrado que era, es regalarle unos pendientes en forma de dedos, que son esos que tenéis ahí en el cuadro, lo veis, en forma de mano. Fijaos qué tremendo es este autorretrato por la corona de espinas que aparece en el cuello pinchando. El concepto de dolor está presente continuamente, ya sea dolor físico o dolor depresivo. ¿Lo veis? En esta exposición, la verdad es que no funciona muy bien la exposición, no vende cuadros, no por nada, entre otras cosas porque era mujer y las mujeres vendían poquísimo, y si encima era mujer mexicana, no tenía ningún interés en Europa, pero sí que es verdad que el Louvre le va a comprar un cuadro a Frida Kahlo, que es este, que se llama El Marco, este cuadro, y se va a convertir en el primer artista, hombre o mujer, que vende obra al Museo Louvre de París, mexicana, siendo mexicana, la primera. O sea que esa exposición lo que va a hacer es que trascienda su figura. Pero al mismo que trasciende su figura, pues vamos a tener estos cuadros. El cuadro posiblemente más conocido de Frida Kahlo. La relación con Diego Rivera está en un momento, estamos en el año 39, en el que cuando vuelve del viaje a Nueva York, del viaje a París, vuelve a Ciudad de México, Diego Rivera la ve bastante estable y que empieza a tener éxito, y como la relación funciona, no va bien, pues le propone pues, el divorcio. Se divorcian, solo van a estar medio divorciados, pero en ese momento ella va a volver a sufrir muchísimo esa distancia de su pareja. Va a pintar estas dos Fridas, que como veis de nuevo veis una Frida colonial, europeísta, occidental, y otra peruana, con el traje tradicional, que están unidas por la misma arteria que va de un corazón al otro, pero
en esta especie de espejito, donde hay una fotografía, aquí no se ve, pero es la cara de Diego Rivera, y sin embargo en la otra mano lo que es un bisturí que está desangrando esa relación. Es decir, voy a romper con mi figura occidental y voy a ser la mexicana que siempre he querido ser, que es la que quiere Diego Rivera, aunque nos hayamos divorciado. ¿Lo veis? Por eso va a tener siempre esa relación de dependencia. En su enfado con Diego Rivera, una de las cosas que hace es cortarse el pelo, porque a Diego Rivera le gustaba mucho que fuese de forma tradicional indígena, pero que tuviese el pelo largo, y aquí ella, mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Bueno, veis que se corta el pelo reivindicándose y de nuevo aparece vestida de hombre. Me quito estos ropajes de indígena y me voy justo a lo contrario de lo que le gusta a Diego Rivera. No es más que el fruto de la ira, del enfado. Sobre todo lo más interesante, aparte de que a mí me parece fabuloso, la forma del tratamiento del cabello, porque ese pelo es la que hay que liar para cortarse el pelo así. Me lo han lanzado. Este pelo que tiene vida, que parecen pequeñas arañas que pasan por toda la obra. Pero lo más interesante es que las tijeras las tiene ella. Es decir, me corto yo el pelo. Soy dueña de mi vida. Y ahora voy a decidir si estoy contigo o no estoy contigo, o si estoy con otros o con otras. ¿Lo veis? Es decir, ahí va a tomar esa decisión. Autorretrato con collar de espinas. 1940. Ella empieza a tener bastantes problemas de salud. Tiene que viajar a San Francisco para que le vea un médico, porque hay una propuesta de una operación de la columna que quizá la puede aliviar bastante, pero su médico de confianza le dice que lo que tiene realmente es una crisis nerviosa, vete a San Francisco, hablamos y tal. Va a San Francisco y se encuentra con Diego Rivera, que está allí trabajando. Y vuelven a retomar esa relación. Entonces aparece en este cuadro varios elementos fundamentales. Por un lado, Frida hierática como siempre, o como casi siempre, en el centro del cuadro. Por otro lado, la naturaleza del jardín de Coyoacán, que casi todas las flores que veis en sus cuadros los cultivaba los mismos en su jardín y luego los copiaba para los cuadros. Los elementos de la vida, pero el mono, este mono araña que le regala Diego, el mono que está apretando esa corona de espinas que se marca, es decir, la simbología de mi marido, que es el que me hace daño, pero es el que me va a seguir, porque luego el colibrí muerto, que en la cultura mexicana, el colibrí muerto es el que atrae al hombre. Entonces, de repente, y por supuesto, el gato negro. Es decir, al final ella es consciente de que esta relación es una relación tóxica, pero no puede vivir sin ella. El dolor va a estar presente, pero necesito tenerte en mi cabeza. ¿Lo veis? De forma que tenemos a esta mujer que tiene esta dependencia de Diego y Diego la va a corresponder. En esta época va a ser la época más feliz, según biógrafos, de Frida, porque ella va a tener muy claro esto de los tres amores de Diego Rivera. Y entonces, una vez están las cosas ya muy claras, vamos a convivir juntos y hay vídeos, si lo veis por internet, en YouTube, lo podéis ver. Y encima está el color, además, de esa relación súper afectiva, que se están besando, se están abrazando. Él sigue yendo al estudio de San Ángel, pero vive en Coyoacán, en la Casa Azul. Durante ese tiempo, el dolor está latente, el dolor físico, pero el anímico no está tanto, lo cual hace que se defienda mejor. Y, por supuesto, ella, con estos trajes de los tejuanas, que son esta especie de camisas de recién nacidos que se ponen en la cabeza. Es muy interesante esta cultura mexicana, porque es un matriarcado. Y donde, dentro del absoluto folclore mexicano, creo lo que le gusta a Diego, además aparece tatuado en su frente. La forma parte de su vida. Sin embargo, ella va a pintar. Fijaos, es sorprendente este bodegón, ¿verdad? Ella hizo bastantes bodegones, no estoy hablando de ellos, pero como tenemos esos elementos que vienen mucho de la influencia de su padre cuando le incitó la afición a la botánica. Bueno, pues aquí como tenemos una Frida que ya está precisa del trazo, ¿lo veis? Es un momento en el que incluso ya no se pinta ella misma. Hay una especie de punto de relax que no dura demasiado, porque el dolor físico es el dolor físico.
y esa columna y esa pelvis no funcionan. Y fijaos, es que no hace falta que explique nada, ¿verdad? Una de las cosas que va a ocurrir es que la proponen una intervención quirúrgica en la que la tienen que soldar 4 o 5 vértebras metiendo una varilla por la espalda. Estamos hablando de la tecnología de los años 40 del siglo XX, entonces esto era más grave, entonces va a sufrir muchísimo dolor. Y no solo ya no está este dolor, sino que también tiene problemas de llagas en las manos, de infecciones. Va a tener un pie que empieza a tener problemas de circulación, que se empieza a medio gangrenar un poco. Está sufriendo. Y se demuestra. Y hay algo muy interesante, esta columna jónica, que representa el mundo del arte realmente, que es a lo que se dedica, y que va a ser el sustento. Pero es que llega un momento que hasta la columna, este mundo de la representación artística, empieza a resquebrajarse. Fijaos hasta qué punto va a demostrar los dolores. Hay un momento en la biografía en el que también padece cuando comes, de anorexia. Entonces va a sufrir mucho para comer, postrada en la cama, porque va a pasar mucho tiempo en la cama. Fijaos, en su jardín, aquí esto es un pequeño paréntesis, esta foto es muy amable, con este ciervo en el jardín de la casa Font tenía muchos animales, tenía cervatillos de estos, tenía monos, perros mexicanos, un montón de animales. Este lo pongo porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Le va a servir de modelo para este cuadro. A raíz en 1946. Es como de repente este venado tiene de nuevo la cara hierática, como pasa siempre en sus cuadros. Esa cara que no llora ni se ríe, simplemente es testigo de su dolor. El venadito. Este cuadro se lo regala a Nicholas Murray, que es un fotógrafo con el que tuvo una aventura en Estados Unidos, y que fue una aventura, no aventura, sino una relación bastante potente, pero que a pesar de que le quería mucho, el propio Nicholas se dio cuenta que la figura de Diego Rivera estaba por encima de todo, entonces esa relación no terminó, pero le regala este cuadro, entre otras cosas, porque le debe dinero con el tema de las operaciones. Bueno, es tremendo, ¿verdad? Cuando se opera, pinta esta pieza. Hay algo que me he contado, que en su primer viaje a Detroit va a ser testigo de un eclipse. Y este elemento de dualidad de la noche y el día, igual que del mestizaje, igual que el de la bisexualidad, todos estos elementos duales van a aparecer en sus cuadros. ¿Lo veis ahí? Lo veis ahí. Las cicatrices de la operación. Y el árbol de la esperanza mantenerme firme. Julián se ha operado y está deseando abandonar los corsés que le va a tener durante casi toda la vida. Llega un momento que el deterioro físico le va a llevar a cuadros de este tipo. En otra de las intervenciones, vemos ahí a Diego mirando a Frida, pues va a pintar el abrazo de amor del universo, donde de nuevo tenemos, como veis, una figura totémica que domina a Frida y a Diego, y un Diego bebé. Esta sensación incluso de maternidad sobre su pareja, o sea, le quiero tanto, le quiero cuidar tanto, que le estoy acunando, ¿veis? Con ese tercer ojo que tiene Diego en la frente. Esa devoción por su pareja. Fijaos que cuando estaba muy mal, y ella además por el dolor físico se quedó enganchada a los barbitúricos, a los analgésicos y al alcohol, cuando estaba muy fastidiada, hay varios momentos cercanos al suicidio, los intentos de suicidio. En su diario llega a poner la frase: voy a intentar seguir viviendo para que Diego no me pierda. O sea, ya no era por ella, era por Dios. Bueno, veis ahí el corsé decorado, porque ella se iba pintando, le ponen el caballete que habíamos visto antes. Fijaos en este cuadro, que es muy interesante ya en la última época de su vida, que pinta un cuadro que es este de aquí, que es un árbol genealógico donde están sus abuelos,
Los padres de su padre, los de su madre, sus hermanas, está inacabado porque las condiciones eran las que eran. Pensar en estas condiciones y seguir desarrollando la labor pictórica. O sea, cabezota era un rato. Incluso en su propio corsé, de los 30 cosas que tuvo. Se supone, se dice que este fue su último cuadro, aunque realmente en el estudio había cuadros inacabados. Había cuadros, en la última época se convierte muy fundamentalista en cuanto a las sociedades políticas, entonces intentó hacer un retrato de Stalin, otro de Trotsky, pero son cuadros inacabados. Pero acabado se dice que es este, y es muy curioso el lema del cuadro, que es Viva la vida, 1954, el año en el que muere. A pesar de este sufrimiento, sí tiene estos ramalazos vitales. En el año 53, en una galería de arte en Ciudad de México, la galerista amiga suya, fotógrafa, como ve la situación de salud de Frida, dice, es increíble que con esta carrera que has tenido fuera, que en México nunca se haya hecho una exposición individual de tu obra. Y organiza en su galería una exposición individual. Está tan enferma que le han tenido que amputar algunos dedos de los pies, está con la espalda hecha polvo, está drogada, por supuesto. Está tan hecha polvo que los médicos le dicen no puedes ir a la inauguración en el año siguiente. Entonces Diego Rivera lo que hace es ir en representación de ella y decir unas palabras. Bueno, pues bien, llegó una ambulancia y en una cama me pusieron en el centro de la galería de arte y ahí hizo su inauguración. Estuvieron riendo, bebiendo, hablando, aguantando en esos últimos estertores. La exposición fue un éxito, pero por supuesto tuvo consecuencias. A lo mejor si no hubiese ido también, estaba muy enferma. Una de ellas fue que le tienen que amputar la pierna a la altura de la rodilla, y en sus libros de dibujos pues tiene esta frase que habréis oído alguna vez, que es yo para qué los quiero si tengo alas para volar. Aquí sí que ya entra en un declive absoluto, pero sus dibujos siguen siendo absolutamente directos. Por supuesto, muere en 1954, y como veis aquí en el velatorio, donde el centro va a estar puesto en el Palacio de Bellas Artes de México. Hay mucha gente, Diego Rivera dice que no quiere politizar la situación, pero llega uno de los alumnos de Frida, que en su última época llegó a dar clases en la Escuela Esmeralda, que esto no lo he contado, que ya no me va a dar tiempo, pone una bandera del Partido Comunista y esto sale en prensa. Por eso va a ser uno de los motivos que luego la vayan a tener un poquito apartada durante el tiempo, por lo controvertida que llega a ser la figura. La última frase de su cuaderno de dibujos a modo de diario: espero leer la salida y espero no volver jamás. Es decir, después de todo esto, me interesa mucho, esto ya es opinión personal, la palabra alegre. Y va a haber una liberación. Pero en su vida siempre ha habido un objetivo alegre, porque a pesar de que nos hemos puesto muy dramáticos en esta última fase, por el sufrimiento del dolor y el sufrimiento anímico que tuvo, pero en sus relaciones personales con la gente, todo el mundo la tachaba de alegre, de vitalista, de ingeniosa, de tener bastante sentido del humor, de ser muy irónica. Tiene una frase, ¿cómo era la frase del tequila? ¿Alguien se la sabe? Me acuerdo yo ahora esta frase que decía: doctor, si me dejan tomarme otro vaso más de tequila, prometo que el día que me muera ya no bebo más, o algo así. Bueno, tenía frases de ese tipo. Va a ser absolutamente vitalista, pero sobre todo va a cumplir ese objetivo fundamental con el que empezaba la charla, que era el de la autoexpresión. Va a utilizar el medio pictórico para mostrarnos o para contarnos lo que a ella le pasa, pero lo hace con tal fuerza, con tal potencia, que se convierte en una figura absoluta que puede representar, o hay gente que se puede sentir representada por ella. De manera que realmente, ¿quién es Frida Kahlo? Frida Kahlo es esa chica joven que se expone como si fuese una escultura, es la mujer sufriente que tiene que pintar hasta el último momento,
Fijaos en este cuadro que casi, esta fotografía que casi es impactante porque rompe un poco con su estética indígena. ¿Lo ves? ¿Cuál de todas ellas es Frida Kahlo? Todas, ¿verdad? Frida Kahlo va a ser esa mujer que finalmente va a ser muy importante en el ámbito pop porque Madonna va a comprar sus cuadros y porque los Red Hot Chili Peppers le van a hacer una canción. Pero sin embargo, Frida lo que va a ser es absolutamente una mujer consecuente con su trabajo, que nos va a mostrar cómo es la vida y cómo es la profundidad de una forma de ser. Poca broma con Frida Kahlo, ni medias tintas, las cosas son como son. Bueno, muchas gracias.